Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para dormir. En el episodio de hoy vamos a hablar de un concepto numérico que utilizamos todos los días y que parece que nos ha acompañado siempre, pero no ha sido así. Hoy vamos a hablar del origen de los números negativos, una batalla matemática. Hubo un tiempo en que los números negativos eran considerados absurdos, imposibles e incluso peligrosos. Hoy no podríamos vivir sin ellos, pero ¿cómo llegaron a ser aceptados? Imagina un mundo donde solo existieran los números positivos. Un comerciante podría contar sus ganancias, pero no sus deudas. Un físico podría medir distancias recorridas hacia adelante, pero no retrocesos. Un matemático podría resolver problemas, pero tendría que ignorar las soluciones negativas por considerarlas falsas. Durante siglos, este fue el mundo en el que vivían los grandes pensadores. ¿Cómo pasaron los números negativos de ser rechazados como una locura matemática a ser una herramienta imprescindible en las matemáticas modernas? En este vídeo exploraremos la fascinante historia de los números negativos, desde su origen en las civilizaciones antiguas hasta las intensas batallas intelectuales que llevaron a su aceptación. Veremos cómo culturas como la China y la India los incorporaron mucho antes que Europa, y cómo grandes matemáticos de Occidente lucharon con esta idea que parecía ir contra la lógica. Hoy, los números negativos son parte de nuestra vida diaria, desde la temperatura bajo cero hasta los estados financieros, pero su aceptación no fue fácil. Esta es la historia de esa batalla matemática. Antes de que existieran los números negativos, los humanos ya intuían su existencia, aunque no supieran cómo manejarlos matemáticamente. Las civilizaciones antiguas, como los babilonios y los egipcios, evitaban a toda costa los números negativos. Para ellos, los números eran herramientas prácticas, servían para contar objetos, medir distancias o calcular áreas. Un número menor que 0 simplemente no tenía sentido. ¿Cómo podías tener menos 3 manzanas? La respuesta era muy simple: no podías. Sin embargo, en China, ya en el siglo II a.C., los matemáticos comenzaron a usar conceptos similares a los números negativos. En el famoso texto Los 9 capítulos sobre el arte matemático, se usaban varillas de conteo de dos colores: las varillas rojas para números positivos, las varillas negras para números negativos. Esto les permitía trabajar con deudas y saldos en problemas matemáticos, aunque aún no se entendieran del todo las implicaciones de estas operaciones. La idea de los números negativos se desarrolló de manera intuitiva en el comercio y la economía. Por ejemplo, si un comerciante tenía 5 monedas, pero debía 7, su saldo no podía representarse con un número positivo. La solución era decir que estaba en menos 2 monedas. Este concepto práctico empezó a abrir puertas al uso de los negativos en cálculos, pero aún no eran reconocidos formalmente en la matemática. Mientras en el lejano oriente se experimentaba con la noción de los números negativos, en Europa los matemáticos ni siquiera se planteaban su existencia. La razón estaba en su forma de entender las matemáticas. Todo debía tener una representación física y no había espacio para lo negativo.
Mientras que en Oriente los números negativos ya aparecían en los cálculos matemáticos, en Europa su existencia era vista como una aberración lógica, algo que no debía tener lugar en el mundo de las matemáticas. Los matemáticos de la antigua Grecia, como Euclides, basaban su conocimiento en la geometría. Para ellos, los números eran representaciones de longitudes, áreas o volúmenes. ¿Cómo podías tener una longitud negativa o un área menor que cero? Simplemente no tenía sentido. Por ejemplo, si resolvías una ecuación y obtenías una solución negativa, esta no se consideraba válida porque no podía representarse físicamente. Los números negativos no eran números reales, sino fantasmas matemáticos. Durante siglos, los matemáticos europeos siguieron la tradición griega. Las soluciones negativas en problemas eran ignoradas o descartadas como imposibles. Incluso en el comercio, donde las deudas eran comunes, no se formalizaban como números negativos. Las deudas se anotaban como algo a compensar, no como una cifra negativa en sí. En el siglo XII, los matemáticos europeos resolvían ecuaciones cuadráticas, pero si encontraban una raíz negativa, simplemente la descartaban. No la entendían como una solución válida. Para ellos, las matemáticas debían describir el mundo físico y los números negativos no tenían cabida en esa descripción. René Descartes, ya en el siglo XVII, se refería a las raíces negativas como falsas en sus escritos matemáticos. Para él, estas soluciones podían ser útiles como herramientas, pero no representaban algo real, algo tangible. Sin embargo, no todo el mundo compartía esta visión. En otras partes del mundo, como en India y en China, los números negativos estaban ganando un lugar en los cálculos matemáticos, aunque no sin tener muchísimas confusiones. Mientras en Europa se negaba la existencia de los números negativos, otras culturas comenzaron a abrazarlos, aunque con dudas y debates. Hablemos, en primer lugar, de India, que fue el primer paso hacia la aceptación. En el siglo VII, el matemático indio Brahmagupta dio un gran salto al formalizar las reglas de los números negativos. En su obra principal, que me vas a permitir que no nombre, porque es bastante complicado, escribió sobre cómo operar con estos números, introduciendo reglas como negativo más negativo es igual a negativo, negativo por negativo es igual a positivo. Seguro que estas reglas te suena de haberlas escuchado en el colegio durante toda la vida. Sin embargo, incluso él tenía ciertas confusiones. Por ejemplo, definió que dividir un número positivo por 0 daba como resultado un número infinito negativo, lo cual no es correcto según los estándares modernos. Aún así, sus aportaciones marcaron un antes y un después. En China llegó el uso práctico de los negativos. En el texto matemático chino, los 9 capítulos sobre el arte matemático, ya se incluían problemas que requerían cálculos con números negativos. Este texto se utilizaba como un manual práctico, sobre todo para problemas de balances comerciales, deudas y agricultura. Por ejemplo, el uso de varillas de conteo de colores, rojas para positivos y negras para negativos, al contrario de lo que hoy día se piensa, les permitió trabajar con conceptos que, aunque no comprendían del todo, resultaban útiles en cálculo. Que los números rojos fueran positivos y los números negros fueran negativos, lleva un poquito la contraria al concepto que tenemos hoy día de número rojo. Pero eso fue
con el tiempo que se fueron desvirtualizando y cambiando de contexto. Los ábacos empezaron a utilizarlos posteriormente de manera al revés. Los rojos para los negativos y los negros para los positivos, pero originalmente en China se utilizaba como te he comentado. Después llegaron los árabes, puente hacia Europa. Los matemáticos árabes como Al-Khwarizmi y Al-Karaji expandieron el conocimiento de los números negativos, aunque seguían viéndolos con cierta desconfianza. En sus tratados consideraban soluciones negativas en ecuaciones, pero rara vez las utilizaban en problemas prácticos. Por fin fue la llegada a Europa, con Fibonacci como precursor. En el siglo XIII, el matemático italiano Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, introdujo los conceptos árabes en su obra Liberabacci. Aunque no abrazó completamente los números negativos, comenzó a usarlos en problemas de deudas y balances. Esto marcó el inicio de una lenta transición en Europa hacia su aceptación. Aunque estos pioneros aún no comprendían plenamente el significado de los números negativos, abrieron el camino para que se convirtieran en una herramienta esencial en las matemáticas modernas. A medida que el Renacimiento trajo una explosión de conocimientos matemáticos en Europa, los números negativos comenzaron a tomar un papel más prominente, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. La llegada del Renacimiento trajo consigo una revolución en el pensamiento matemático, pero los números negativos seguían siendo vistos con escepticismo por muchos. No todos estaban listos para aceptar una idea que desafiaba a la lógica y a la intuición. En el siglo XVII, el filósofo y matemático René Descartes jugó un papel importante en el debate sobre los números negativos. En su tratado, La geometría, los describe como raíces falsas, útiles solo en el contexto de los cálculos, pero no representativas de algo real. Por ejemplo, si al resolver una ecuación cuadrática obtenía una raíz negativa, la anotaba, pero no la interpretaba como válida en el mundo físico. A pesar de que la visión de Descartes prevalecía, matemáticos como Newton y Leibniz comenzaron a usar los números negativos con mayor frecuencia, especialmente en el desarrollo del cálculo diferencial e integral. Newton reconocía que los números negativos eran útiles para describir movimientos hacia atrás o déficit en magnitudes. Leibniz, por su parte, aceptó los negativos en su análisis matemático, aunque aún con cierta cautela. El avance del álgebra fue clave para consolidar el uso de los números negativos. En el álgebra simbólica, desarrollada por matemáticos como François Viet, los números negativos comenzaron a considerarse como herramientas necesarias para resolver ecuaciones. En la economía, la representación de deudas y déficit como valores negativos se volvió práctica, ayudando a cambiar la percepción de estos números y hacerlos llegar al gran público. Pero el cambio de paradigma llegó en el siglo XVIII. Con matemáticos como Leonhard Euler y Carl Friedrich Gauss, los números negativos finalmente encontraron un lugar sólido en las matemáticas. Gauss, en particular, abordó la importancia de extender los números reales para incluir tanto negativos como complejos, sentando las bases de las matemáticas modernas. Lo que antes era un tabú matemático se convirtió en una herramienta imprescindible para describir el mundo con precisión y resolver problemas cada vez más complejos. Así, los números negativos pasaron a ser rechazados como imposibles, a ser aceptados como indispensables. Pero su historia nos deja una lección
más allá de las matemáticas. La historia de los números negativos es una historia de resistencia, dudas y finalmente aceptación, pero no se trata solo de matemáticas, sino también de cómo enfrentamos lo desconocido. Durante siglos, los números negativos fueron vistos como una amenaza al orden lógico de las matemáticas. Eran algo que no podía medirse ni representarse físicamente, y por eso se les rechazaba. Sin embargo, con el tiempo, la necesidad de resolver problemas prácticos y teóricos superó los prejuicios. Esta evolución nos recuerda que muchas ideas revolucionarias enfrentan rechazo inicial, no porque sean incorrectas, sino porque desafían nuestras creencias. Hoy, los números negativos son fundamentales. Los usamos para representar temperaturas bajo cero, saldos bancarios, niveles de energía y mucho más. Es casi imposible imaginar un mundo actual sin ellos, pero su aceptación solo fue posible gracias a la apertura de mentes brillantes que supieron ver más allá de las limitaciones de su época. La historia de los números negativos nos enseña que a veces debemos aceptar lo incomprensible para avanzar. Aquello que hoy parece ilógico o inútil podría ser la clave para resolver los problemas del futuro. Y te pregunto, querido oyente, ¿qué otras ideas estamos rechazando hoy que, con el tiempo, podrían transformar la forma en que entendemos el mundo? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios y, por supuesto, si te ha gustado nuestro vídeo, agradecemos que nos sigas y que nos dejes un like. Querido oyente, espero que hayas aprendido mucho sobre los números negativos, que te hayas planteado nuevos retos, nuevas ideas y que te haya servido para aprender matemáticas de una forma tranquila y relajada. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.